Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Bien, hermanos, antes de pasar al tema, quiero también dar el saludo de paz que les envían nuestros hermanos de Waukegan, ya que pues tuve la oportunidad de mi familia y yo de estar allá y algunas de nuestras hermanas. Así que, hermanos, reciban el saludo de paz y es paz a vosotros, hermanos. Muy bien. Hermanos, les invito a que me acompañen con su Sagrada Escritura para leer, hermanos, la lectura bíblica que se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 10 al versículo 14. El título del tema, hermanos, a estudiar en esta tarde es "El justo por la fe vivirá". Gálatas capítulo 3, versículo 10 al versículo 14. Vamos a leer, hermanos, todos juntos estos versículos de la palabra de nuestro Dios. Si ya estamos listos, demos lectura en el nombre de Cristo. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias. El justo por la fe vivirá, hermanos, son en muchas ocasiones el apóstol San Pablo las menciona en la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas, y, hermanos, las causas posiblemente, hermanos, pues son algunas, una por una causa lo dice y en otra ocasión por otra causa lo dice: el justo por la fe vivirá. Pero en esta ocasión, hermanos, pues vamos a esforzarnos de entender, hermanos, el por qué, hermanos, como que en la lectura, como que hay una aparente contradicción entre la justicia por la ley y la justicia por la fe, ¿verdad? Se cree, hermanos, que en esta, bueno, es una manera de creer, que en esta dispensación evangélica ya no hay necesidad de guardar la ley, porque eso fue en el antiguo pacto. Ahora los que hemos creído en Cristo Jesús somos justificados por fe y la Escritura pues lo dice. Y precisamente esta lectura, hermanos, de momento a veces se nos hace un poquito difícil de entenderla, ¿verdad? Porque como que hubiera una aparente contradicción de que, hermanos, no se necesita la ley para ser justificados, ¿verdad? Y los versículos que acabamos de leer dice: por cuanto todos los que son de las obras de la ley están debajo de maldición. Hay una maldición que está sobre todos aquellos, como dice el versículo: maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si nos damos cuenta, habla, hermanos, del libro de la ley. Y cuando se hace mención del libro de la ley, pues no se hace mención del decálogo, de los 10 mandamientos, sino de la ley que fue escrita en un libro donde, hermanos, se contienen mandamientos, estatutos, leyes diversas. Entonces, hermanos, ¿formaba parte de la voluntad de Dios? Sí, también. Y sigue formando parte de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué dice el verso 11?
Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Entonces, si ninguno, cuando dice, hermanos, se va a justificar, ninguno se justifica para con Dios, entonces, hermanos, quiere decir que no debemos de guardar la ley, porque no tiene caso esforzarse, hermanos, en guardar los mandamientos de la ley de Dios, si nadie se va a justificar por guardar la ley, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué será, hermanos, que San Pablo aquí como que se equivocó o qué quiso dar a entender, hermanos, cuando dice que ninguno se justifica para con Dios por la ley, porque el justo por la fe vivirá? Entonces, más adelantito dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Entonces, si ya Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pues somos libres de la ley, dando a entender, ¿verdad? Entonces sí, hermanos, como que de momento nos ponemos en qué pensar, pues cuál es la causa por la cual el apóstol San Pablo, hermanos, mencionó que por cuanto por las obras de la ley, dice, por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Siempre, hermanos, hay una causa por la cual se dicen las cosas, no nada más porque se le ocurrió, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la causa, hermanos, principal por la cual el apóstol San Pablo dijo que por la ley ninguno se justifica para con Dios? ¿De qué ley? Repito, aquí no se hace mención de la ley del decálogo, de los 10 mandamientos. Allí dice, porque escrito está, dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. ¿Cuál libro de la ley? Pues la ley de Moisés, ¿verdad? Para que, hermanos, vayamos entendiendo la situación. ¿Cuál es la causa, hermanos? La causa, vamos a ver el contexto por la cual el apóstol San Pablo hace mención como una aparente contradicción. Digo aparente porque no se contradice, solamente es cuestión de entenderla. ¿Por qué, hermanos, dijo esto? Dice el verso 1 del capítulo 3 de allí mismo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, sí, en vano. Aquel pues que os daba el Espíritu y obraba las maravillas entre vosotros, ¿hacíalo por las obras de la ley o por el oír de la fe? Entonces, en estos versículos, como que el apóstol San Pablo le está haciendo un reclamo, una amonestación a los Gálatas y les dice, necios. Dice, habiendo ustedes, dice, vamos a ver otra vez, dice, tan necios, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. ¿Sí? ¿En qué sentido está hablando el apóstol San Pablo? ¿Cuál era la perfección de la carne por la cual ellos estaban justificando? ¿Sí? Por eso les dice, esto quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Sí, entonces como que les está haciendo un reclamo, una reprensión, de que ellos estaban haciendo una obra de la ley que no era necesaria porque ya habían recibido el Espíritu de Dios. Y por eso les dice, tan necios sois, ¿recibieron el Espíritu por el oír de la fe o por la obra de la ley? ¿Qué obra habían o estaban haciendo los Gálatas, la cual el apóstol San Pablo les reclama? Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a buscar, hermanos, la referencia. Capítulo 5 de los Gálatas,
¿A qué se refería cuando decía las obras de la ley? Capítulo 5, versículo 1 en adelante. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, Cristo no aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer ¿qué cosa? Toda la ley. Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces vamos entendiendo poco a poco cuál es la razón o el motivo o la causa por el cual el apóstol San Pablo reprende a los Gálatas y les dice que por cuanto por las obras de la ley ninguno se justifica delante de Dios, porque ya está escrito que el justo por su fe vivirá. Entonces no se refería el apóstol San Pablo de que no era necesario que cumplieran la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? Sino que era otra la causa por la cual el apóstol San Pablo mencionó que por las obras de la ley ninguna carne se justifica. ¿Y cuál era esa obra de la ley por la cual los Gálatas se estaban justificando delante de Dios? La circuncisión, ¿verdad? Por eso les dice así: vacíos sois de Cristo los que por la ley sois justificáis, de la gracia habéis caído. Y hace mención precisamente a esa parte de la ley que consiste en la circuncisión. Y los Gálatas pues no eran judíos naturales, sino eran gentiles. Pero hermanos, los judíos que habían creído en Jesús pues enseñaban a los gentiles y les decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, hermanos, en verdad todavía a lo mejor, hermanos, no habían llegado a la comprensión de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que venía, hermanos, figurando a todos esos rituales, como era la circuncisión, como eran, hermanos, los sacrificios cruentos, ¿verdad? Y por eso, hermanos, el apóstol San Pablo, que fue el maestro de los gentiles, se vio a la necesidad de predicarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que para ellos no era necesario circuncidarse, ¿verdad? Ya que, hermanos, en primer lugar, ese fue un pacto pues para el judío, ¿verdad? Pero de ninguna manera lo deberían de tomar ellos, para que ellos se sintieran justificados y se sintieran que son salvos, ¿verdad? Entonces allí vemos, hermanos, ahora sí la causa, el motivo por el cual el apóstol San Pablo se refirió, que dice que todos los que dice que ninguna carne, dice el versículo 11, más por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Entonces, habiendo entendido esto, hermanos, vamos a seguir hablando acerca de esta justificación por la ley y por la fe. Vamos a, por ejemplo, dice en la carta a los romanos, podría ser, hermanos, que no tan solamente aplique a la ley de Moisés, también aplica a la ley del decálogo. Ahorita vamos a ver un versículo. En Romanos capítulo 3, hermanos, dice así, Romanos capítulo 3, versículo 20 en adelante. Dice así, Romanos 3, 20 en adelante. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para la manifestación de su justicia. Atentó a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Donde pues está la jactancia, es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, mas por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin, ¿qué, hermanos? Sin las obras de la ley. Y aquí, hermanos, pues quiero entender, hermanos, que no se hace mención en estos momentos, pues, de la ley de Moisés, sino también puede que hable de la ley del Decálogo. ¿Por qué? Porque cuando dice el versículo 20, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Y dice el apóstol San Pablo, yo no conocería el pecado si la ley no dijera, ¿qué cosa? No codiciarás, no matarás. Y es verdad, hermanos, ¿verdad? Porque dice el mismo apóstol San Pablo que sin la ley el pecado está muerto. Pero cuando aparece la ley, hermanos, ¿cuál es el propósito de la ley del Decálogo, hermanos? El propósito, hermanos, es señalarnos, hermanos, que estamos nosotros viviendo en pecado, ¿verdad? Porque así lo dice el apóstol San Pablo. Y por eso son solamente puras prohibiciones. ¿Qué? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio. Son solamente prohibiciones donde, hermanos, nos señala, nos enseña, hermanos, que nosotros estamos viviendo en pecado al mirarnos en ese espejo que es la ley de Dios, del Decálogo. Entonces, hermanos, es posible que también, hermanos, la justificación por la fe, hermanos, es aún si guardamos la ley de Dios, del Decálogo, ¿verdad? Porque, hermanos, dice la Escritura, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es pecado, hermanos? La transgresión de la ley. Nosotros hemos pecado, hemos transgredido, hermanos, los mandamientos de alguna manera, ¿verdad? Entonces, pero, hermanos, el guardar la ley, vamos a poner atención, no nos hace justos delante de Dios. ¿Significa entonces que no debemos de guardar la ley? Tampoco. Vamos a seguir leyendo, hermanos, como que esta vez es un poco difícil de entenderla, pero vamos a seguir leyendo los siguientes versículos. El versículo 20 dice así: ¿es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de fe la incircuncisión. Luego, deshacemos la ley por la fe, ¿qué dice? En ninguna manera, antes que establecemos la ley, ¿sí? Entonces, como que nuevamente entrara en contradicción el apóstol cuando dice que por la ley ninguna carne se justificará delante de él. Entonces, hermanos, pero después dice, luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera, antes que cosa, la establecemos. O sea que la ley, hermanos, está establecida, ¿verdad? Ya está establecida y es eterna. Pero entonces, hermanos, ¿qué nos da a entender? Que no debemos de guardar la ley porque no somos justificados por la ley, sino por la fe. Dice la Escritura, en ninguna manera, antes establecemos la ley.
La ley, hermanos, debe de continuar, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo podemos nosotros entender esa conciliación entre la ley y la fe, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, unos versículos más para ir entendiendo, hermanos, a qué se refiere que por cuanto por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Dios. Dice Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Dice así. Dice, Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia sois ¿qué? Salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Pero, hermanos, el siguiente versículo dice así: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Sí, entonces entendemos, hermanos, cómo es que el hombre recibe la justificación, cómo es que el hombre, hermanos, recibe la salvación. ¿Cómo es? ¿Es porque somos buenos, porque somos muy obedientes, porque guardamos la ley, o por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por la fe en Cristo Jesús? En realidad, hermanos, la Escritura dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto no es de nosotros, porque es un don ¿de quién? De Dios. Y ese don, hermanos, consiste en ¿qué? San Juan capítulo 3, versículo 16. Ese es el don, ¿verdad? ¿Cuál fue? Porque de tal amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, hermanos, creyendo en Jesucristo, que Él, hermanos, murió por nuestros pecados, seremos salvos. Porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Entonces, por eso somos salvos o seremos salvos, ¿verdad? Por eso dice allí: no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Porque, hermanos, humanamente, nosotros como seres humanos nos olvidamos de darle la gloria a Dios. Y la salvación viene de Dios. No viene meramente por nuestra obediencia, que la obediencia, hermanos, es indispensable, pero vamos a ir por partes, ¿verdad? Cuando dice, hermanos, no por obras, se recuerdan, hermanos, para que nadie se gloríe. Se recuerdan, hermanos, en San Lucas capítulo 18, cuando habla del fariseo y del publicano. Sí, vamos a leerlo. Vamos a leerlo, San Lucas capítulo 18. Jesús ya veía estas cosas desde un principio. Capítulo 18, verso 9 en adelante. Lucas 18, 9. Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Y da inicio: 2 hombres subieron al templo a orar,
El uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa como justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será. Sí. Entonces, hermanos, ¿cuál era el problema, hermanos, de aquel entonces? De que algunos se creían justos y menospreciaban a otros. Entonces, hermanos, por eso el Señor desecha, hermanos, nuestras obras a manera de justificación. Sí. Por eso un profeta decía y dice: no, si quisiéramos justificarnos delante de Dios, nuestras justicias son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos no lo hacemos para ser salvos, sino lo hacemos en realidad porque el Señor nos ha salvado, ¿verdad? En agradecimiento a nuestro Padre Dios. Sí. Entonces, hermanos, el Señor abomina cuando alguien se justifica a sí mismo, ¿verdad? Como este fariseo, cuando él, hermano, se justificaba a sí mismo, y también aquellas personas se justificaban a sí mismo y menospreciaban a otro. Entonces, hermanos, ese era el problema del hombre, que no le daba, hermanos, el crédito a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que la salvación viene por Él. Y no tanto, hermanos, porque realmente seamos muy obedientes, ¿verdad? O porque no debiéramos de decir que, pues yo que guardo el sábado mejor que los demás, pues soy más justo. Yo que doy mis diezmos, soy más justo. Pues yo que no hago falta en esta parte, yo soy más justo. Eso es lo que el Señor abomina, ¿verdad? Que uno se justifique a sí mismo. Por eso dice la Biblia: no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe, hermanos. Sí, entonces, todo lo que nosotros hagamos, hermanos, no es para justificarnos, no es para decir que somos mejores que los demás. Y si es que, hermanos, estamos haciendo algo por el Señor, alguna obra, es porque, hermanos, estamos agradecidos que el Señor nos haya salvado, ¿verdad? En este caso, hermanos, la obediencia, hermanos, no es para que tengamos fe. La obediencia a los mandamientos es porque tenemos fe, ¿sí? En agradecimiento, hermanos, a la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, que, hermanos, nos ayudará a la mejor comprensión. Santiago, hermanos, vamos a ver a Santiago. Dice el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Santiago 2, 14 en adelante. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diere las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Que sigue diciendo: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente ¿por qué? Por la fe. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Acaso Pablo con Santiago están en contra? Uno dice que por cuanto por las obras de la ley nadie se justifica, pero Santiago dice que el hombre es justificado por las obras y no tan solamente por la fe. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pues los dos tienen la razón, solamente hay que entenderle cuando el apóstol San Pablo dice que por cuanto por las obras de la ley ninguno se justifica, ¿verdad? Hace referencia nuevamente a la circuncisión, y por si alguien, ¿verdad?, se quiere justificar delante de Dios, y quiere decir que porque él guarda los mandamientos, que porque él sí cumple y el otro no, pues de esa manera no se va a justificar delante de Dios. Pero eso no quiere decir, hermanos, que no deba demostrar, hermanos, que tiene fe al guardar los mandamientos de Dios. ¿Sí? O sea que, hermanos, el guardar los mandamientos de Dios es una demostración de la fe en Dios, porque así lo expresa el apóstol Santiago. Dice, más quiere saber, dice, muéstrame. ¿Cómo dice? Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, verso 18, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué es pues la fe, hermanos? La fe, cuando uno tiene fe, lo demuestra, hermanos, con la obediencia, con esas obras, pero no las obras de la carne, donde está la vanagloria, ¿verdad? No las obras de la ley donde está la circuncisión, sino obras de misericordia. Porque ¿a qué obra se refiere, hermanos, cuando dice, si alguno viera a su hermano tener necesidad del vestido o del alimento, y tú le cierras tus entrañas? Dice, ¿de qué te sirve si tú dices que tienes fe? ¿Realmente tendrá fe, hermanos, aquel que ve la necesidad de su prójimo y teniendo él con qué darle y no le da? ¿Verdaderamente tendrá fe? Pues no, él va a decir que tiene fe, pero su fe está ¿qué? Muerta, no está activa, no está viva. Entonces, hermanos, vemos aquí que aquí se refiere a obras, pero de misericordia, ¿verdad? Lo que produce verdaderamente la fe. El ejemplo está con el patriarca Abraham. Cuando dice, hermanos, que Dios le dijo, mira, Abraham, yo soy tu galardón, en manera muy grande, dice, anda delante de mí, sé perfecto. Mira al cielo y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. ¿Y qué dijo Abraham? Pues no dijo nada, solamente él creyó a la palabra de Dios. Y dice que Dios se lo contó, ¿por qué? Por justicia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se manifiesta la justicia? Cuando uno cree a la palabra de Dios, confía en la palabra de Dios. Y por ende, si cree a la palabra de Dios y confía en Dios, por ende, hermanos, él obedece a la palabra de Dios. Por eso cuando le dijo Dios a Abraham, dice, en muchas pruebas que él le puso, dice, sal de tu tierra y de tu parentela, no lo pensó dos veces. Cuando le dice, ve y sacrifícame a tu hijo en aquel monte que yo te diré, también no lo pensó dos veces. Él obedeció, hermanos. ¿Por qué? Porque él tenía fe ¿en quién? En Dios. Por eso es llamado el padre de la fe, y fue llamado amigo ¿de quién? De Dios. Sí, hermanos. Entonces, en realidad, hermanos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos que en realidad el justo, hermanos, es justificado por su fe.
¿verdad? Por su fe, porque él crea la palabra y el Señor lo declara justo, ¿sí? Pero repito nuevamente, primero va la fe, y la fe produce, hermanos, obediencia a la palabra de Dios. No puede alguien obedecer si no tiene fe, ¿verdad? Entonces, si alguien obra sin fe, pues también no es válida delante de Dios. Y si alguien que dice que tiene fe y no obra obras de misericordia, pues entonces tampoco tiene fe. ¿Por qué? Porque su fe está muerta, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos entonces entendiendo a lo que se refiere cuando dice que por la ley o por las obras de la ley nadie se justifica delante de Dios, ¿verdad? No podemos declararnos justos, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa gracia? Un don inmerecido. ¿Qué significa gracia? Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Eso es la gracia, hermanos, que nosotros no merecíamos la vida. ¿Qué era lo que merecíamos? La muerte. Pero siendo aún pecadores, dice el apóstol, que Cristo murió por nosotros. Muy bien. Entonces, hermanos, quiera Dios que vayamos entendiendo esta parte, hablando, hermanos, del justo en su fe vivirá. Pero veamos esa parte. ¿Por qué se le llama justo y no dice el injusto por su fe vivirá? Porque si es justo, tendrá fe. Pero si es injusto, ¿tendrá fe? Pues no. Por eso dice la Biblia, el justo por su fe vivirá. ¿Qué significa, hermanos, justo? ¿Cómo se describe al justo? ¿Verdad? ¿Sí? Ya hablando ya de la justicia del Señor y de que debemos de practicar la justicia, hay varios versículos cómo declaran, hermanos, y cómo se identifica al justo. Lucas, en el capítulo, vamos a ver un versículo, capítulo 1 de San Lucas, versículo 5 en adelante, dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elisabet. Y eran ambos, ¿cómo, hermanos? Justos delante de Dios. ¿Qué quiere decir justos delante de Dios? Andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. El apóstol, Lucas el evangelista, ¿cómo identifica a Zacarías y a Elisabet? ¿Cómo los identifica? ¿Como quién? Como justos. ¿Y por qué les dice justos? Porque andaban sin reprensión, guardando todos los mandamientos. ¿Y qué más? Y los estatutos del Señor. ¿Tendrían fe esta pareja, hermanos? Sí, pues claro, ¿verdad? Porque no podrían obedecer sin fe. Bueno, ¿se recuerdan, hermanos? Hay varios versículos. Por ejemplo, está Noé, el justo pregonero de justicia. Él fue justo en su generación y por su justicia, hermanos, se salvó él y su familia. Entonces, hermanos, hablando de la justicia de Dios, es un fruto de la fe y es bien importante. Vamos a leer lo que dice San Mateo, capítulo 5. Con eso, hermanos, también confirmamos que la ley de Dios va de la mano con la fe, hermanos. No pueden ir separadas. Capítulo 5, versículo 17 dice así: No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, ¿qué cosa, hermanos?
no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué dice el maestro, hermanos? Que nuestra justicia, hermanos, debe de ser mayor ¿a quién? A la de los escribas y fariseos. ¿Y si no qué? Y si no, dice, pues sencillamente no entrarás en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, es algo serio que nuestra justicia debe de ser mayor. Sí. ¿Quién lo dice? El Maestro, Jesús. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo debe de ser mayor, hermanos? Para que seamos declarados justos delante de Dios. Bueno, ahí va, hay unos ejemplos, ahí están, vamos a leerlo nada más a manera de ejemplo. Verso siguiente: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijera a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fato será culpado del infierno. Así que, hermanos, no hay necesidad de llegar a matar a la persona físicamente, pero con el hecho de enojarnos, hermanos, de una manera desordenada, con ofensas, con insultos, ¿verdad? Es como que si nosotros matásemos. Si estamos airados, ¿verdad? Si hay, hermanos, amargura en nuestro corazón, hermanos, contra nuestro hermano, entonces, hermanos, pues olvidémonos que vamos a disfrutar en el reino de los cielos, ¿verdad? Porque si no nos podemos ver aquí, ¿cómo nos vamos a ver en el reino de los cielos? ¿Verdad? Entonces, hermanos, necesitamos nosotros, nuestra justicia, ser mejor que la de los escribas y de los fariseos. Otro ejemplo: oíste que fue dicho, no adulterarás. No necesitamos llegar al acto, porque el Señor Jesús dice, con tan solo miras a una mujer para codiciarla, ¿ya qué? Ya adulteraste en tu corazón. Entonces, hermanos, nuestra justicia debe de ser mejor que la de los escribas y fariseos. Debemos ser limpios de corazón para ser declarados justos delante de Dios. Vamos a ver otros ejemplos ahí en el capítulo 6 de Mateo, versículo 1 en adelante. ¿Cómo no debemos de hacer nuestra justicia? Dice así: mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres. Hay justicia que sí podemos llevar a cabo, pero hay otra justicia, hermanos, que no es recomendable. Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las plazas, para ser estimados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando haces limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en secreto, Él te recompensará ¿en qué? En público. Entonces, hermanos, a veces nos asalta también que queremos hacer nuestra justicia y queremos ser vistos de los hombres. Pues miren, pues yo he cooperado y en verdad yo me he esforzado y bueno, nada más les hago saber eso, ¿verdad? No, pues está bien. Entonces, hermanos, aquí dice la Escritura que debemos de tener cuidado de no hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos delante de ellos, para ser reconocidos. Tú, cuando hagas justicia y hagas una ofrenda, una limosna, hazlo en secreto y no hagas tocar trompeta, ¿verdad? Y cuando tú hagas tu justicia en secreto, tu Padre que te ve en secreto te recompensará ¿en qué? En público. ¿Sí? Entonces, hermanos, sí debemos de perfeccionarnos en nuestra justicia. Debemos de tener cuidado cuando nosotros, hermanos, obramos y hacemos una obra de caridad, una obra, hermanos, que al Señor le agrada. Debemos de tener cuidado de no, hermanos, tocar esa trompeta, porque esa justificación se cae, ¿verdad? Y podemos llegar a ser como el fariseo que decía yo, ¿verdad? Entonces, hermanos,
Vamos a seguir adelante, aprendiendo más de cómo, hermanos, el justo es justificado por su fe. Dice así, hermanos, otro ejemplo más en Ezequiel, capítulo, vamos a ver el 18 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, hermanos, versículo 4 en adelante, dice así. Dice Ezequiel 18:4: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere juicio y justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, al deudor tornare su prenda, no cometiere robo, diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, no diere al logro, ni recibiere aumento, de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio de verdad entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis derechos para hacer verdad, este es, como hermanos, justo, este vivirá. ¿Dice quién? El Señor. ¿Quién lo declara justo? Nuestro Dios. ¿A quién? Aquel, hermanos, que practica la justicia, aquel que no oprime a ninguno, aquel que al deudor torna su prenda, aquel que no comete robo, aquel que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido. Este es justo. Y dice la palabra, este vivirá. Pues ese justo, hermanos, si sigue practicando su justicia, por fe vivirá. En su fe vivirá. Pero, dice el versículo 24, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria, por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió, por ello que morirá. ¿Por qué va a morir, hermanos? Pues porque se apartó de su justicia, hermanos, y volvió atrás. Y dice más adelante que todas las justicias que él hizo no le van a servir, ni van a venir a la memoria. Morirá como el impío. Y ya, si seguimos leyendo, hermanos, pero dice que si el impío se apartare de su impiedad e hiciere justicia, hermanos, y amare la verdad, dice, pues este va a vivir, ¿verdad? Entonces sí, hermanos, es importante, hermanos, buscar la justicia de Dios, ser justo, ¿verdad? Pero por fe, por fe. Gracias a Dios que nos da la oportunidad, hermanos, de servirle, y que Él, hermanos, pues por su gracia y por la fe en Cristo Jesús, somos o seremos salvos. Vamos a ir finalizando, hermanos, con un versículo más en la carta a los Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. ¿Qué les parece si me ayudan a leer este versículo para finalizar? Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Hebreos 10, del 35, verso 35 al 39. Demos lectura, hermanos, si estamos ahí. Leamos en el nombre del Señor. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición,
sino fieles para ganancia del alma. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿qué significa, hermanos? Por cuanto por las obras de la ley ninguno se justifica delante de Dios, mas el justo por la fe vivirá. Quiere decir, hermanos, que nuestras obras no son suficientes para decir yo soy salvo por lo mucho que he hecho. No, sino por la fe en Cristo Jesús y por su plena gracia. También, hermanos, no quiere decir que no debemos de cumplir la ley de Dios. Sí, hermanos, porque la Biblia lo enseña. Pero ese es un fruto, la obediencia de la ley de Dios es un fruto de la fe. Y dice la Escritura, hermanos, no perdamos nuestra confianza que tiene grande remuneración de galardón. O sea que, hermanos, confiemos, ¿verdad?, en nuestro Dios. Dice así, dice que tengamos paciencia para que haciendo la voluntad de Dios obtengamos, ¿qué cosa? La promesa. Tengamos paciencia, hermanos. Sigamos practicando la justicia del Señor y también, hermanos, tengamos fe en Él, porque la fe en Cristo Jesús, la fe en Dios, es la que nos mantiene, hermanos, haciendo la voluntad de nuestro Dios, para que recibamos, hermanos, el Espíritu Santo y también la promesa de la vida eterna. Y no nos apartemos, porque si nos apartamos, dice el Señor, no agradará a mi alma. El justo, por la fe, vivirá. Que el Señor les siga bendiciendo. Paz a vosotros.